Bienvenidos al cuarto encuentro internacional de estudios surrealistas. El día de hoy tengo el placer de platicar con la artista visual Constance Jones, originaria de San Luis Potosí, y quien pues ha estudiado tanto pintura como dibujo y grabado en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, así como en otros recintos de la ciudad. En 2013 obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional de Pintura y Escultura Ana Sokolo. En 2017 ganó el primer lugar en el certamen 20 de noviembre, Premio Raúl Gamboa, y actualmente es nuestra artista expositora aquí en el Museo Leonora Carrington del Centro de las Artes de San Luis Potosí, con una muestra que se llama Leonora's Hands, las manos de Leonora, que es una exposición temporal, resultado de haber sido seleccionada en el programa de intervenciones, que es un programa por convocatoria abierta, en el cual pueden participar artistas que residen en la ciudad de San Luis Potosí. Bienvenida, Constance, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Pues me gustaría platicar contigo inicialmente sobre cómo te acercas a la obra de la artista Leonora Carrington, cómo se da este primer encuentro con ella y qué es lo que te hizo, digamos, involucrarte en un proceso de investigación. Sí, fíjate, bueno, mi primer encuentro con Leonora fue en el 2010, en el Museo Federico Silva. Estuvo una muestra escultórica de ella aquí en San Luis Potosí. Y bueno, la verdad es que fue lo que primero me atrajo, su parte de escultora. Y fíjate, curiosamente, fue prácticamente un año antes de que ella muriera, cuando se expuso aquí. Y de luego en el 2017, en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, trajo una muestra de ella, en su mayoría gráfica, titulada Un paseo por los sueños de la novia del viento, creo. Y bueno, fue en ese entonces que me encontraba en una clase teórica en ese centro, y un buen día el maestro Nicolás Minelli nos lleva al grupo a ver la muestra. Hacemos el recorrido con una de las guías y bueno, empieza a platicar de su vida, que realmente de primera instancia sí me jala mucho mi atención, su vida, pero también la obra gráfica que estaba ahí. Era una obra gráfica bellísima, en los grabados con una sutileza en la línea, que bueno, me quedo, bueno, encantada, ¿no? Y la dinámica consistía en que seleccionáramos una pieza para posteriormente hacer un análisis de la misma. Ya con lo que la guía que nos estuvo platicando y platicó acerca de su padre, esa fricción que tenía con su padre, el haber estado en el psiquiátrico en España, en Santander, hice mi recorrido y vi un grabado titulado Flight. Y como que en ese momento dije, bueno, es que la bestia puede ser su padre o puede ser el psiquiatra. Entonces, el psiquiátrico, perdón. Entonces, escogí esa pieza y, bueno, pues me adentro a un proceso de investigación para poder hacer mi análisis de la obra. A partir de ese proceso de investigación es cuando ya ella capta toda mi atención. En verdad, su vida, su obra, y me quedo ya prendada de ella. También ese mismo año, 2017, que se celebraban los 100 años de su natalicio, le hice un homenaje a ella. Realicé una pintura en la que ella aparece mostrando sus manos, y era de cómo yo la percibía a ella entre los años
1939 a 1941. Ese fue mi acercamiento más grande a ella. De ahí que yo comienzo a seguir haciendo pequeños textos sobre ella. Ella me llama mucho mi atención. Y en el 2018, el Museo Leonora Carrington San Luis Potosí abre sus puertas al público. Al hacer el recorrido, noto que uno de los predominios visuales en su obra escultórica son las manos. Así que comienzo a escribir acerca de sus manos, a indagar acerca de sus manos presentes en la obra y las de ella misma. Y bueno, escribo textos, pequeños análisis de varias de sus esculturas donde están las manos. Y en 2019, lo que mencionabas, el Museo Carrington lanza la convocatoria Intervenciones en la Colección. Así que bueno, escribo mi proyecto que realmente trata de las manos de Carrington y de las manos presentes en su obra. Y cabe mencionar, bueno, por un lado, que el texto que escribiste, Flight, está publicado en el sitio web del museo, en la sección de la revista Nadia. El cuadro que mencionas, donde se ven las manos de Leonora, es la pieza con la que ganas el premio 20 de noviembre. Así es. Y también que la convocatoria de intervenciones en la colección tiene la característica de que está dirigida a residentes en la ciudad, pero no es un requisito que esté ligado directamente a la obra de Leonora, simplemente es una posibilidad. Pero bueno, a los jueces les pareció muy interesante, obviamente, la propuesta, ya que quedó seleccionada. Y a nosotros nos pareció maravilloso porque es una manera de reinterpretar la colección, de intervenir precisamente en la colección con otra mirada. En este caso, la mirada de un artista, que bien podría ser la mirada, por ejemplo, de un académico, o igual alguien que aborde las obras de Leonora desde, yo qué sé, el esoterismo, la física, pudieran ser uno y mil enfoques, pero esto nos pareció muy interesante porque puede obviamente ayudar al espectador, a la espectadora, a conocer otros aspectos de la obra que no están necesariamente en el acervo, ya que principalmente tenemos escultura, los dibujos, los grabados, pero por ejemplo no tenemos pintura. Y yo quería preguntarte, entonces comienzas a escribir estos textos, este primer cuadro, ¿y qué te llama en la obra de Leonora? Por ejemplo, ¿te acercaste más a su obra literaria, a las obras de teatro, a la pintura, al grabado? ¿Cuál fue más o menos tu ruta de investigación? Pues la verdad es que tuve que acercarme a todo, ya que al hablar de un artista de la talla de Leonora, pues me tenía que preparar bien. Leí mucho acerca de su vida, revisé muchas piezas pictóricas, también leí su obra narrativa, que es, bueno, que es única, es increíble. Y esa misma obra, tanto pictórica, escultórica, narrativa, en todo lo que me adentré, es lo que me lleva a desarrollar ya el proceso de producción de la exposición Leonora Scans. Pero sí me adentré en bastante. Incluso cada vez que el museo llevaba algunos ponentes a dar una plática acerca de ella, la verdad es que no me la perdía. Sí, me acerqué lo más que pude. Inclusive cuando algún ponente terminaba su plática, me acercaba con él o ella a platicar. Sí, y uno de los aspectos que hemos estado investigando últimamente de la obra de Leonora, ya más sistemáticamente que al principio, es cómo
las figuras que aparecen en cada una de las esculturas en la colección, tanto en San Luis Potosí como en Xilitla, todas nos refieren a otras obras de Leonora, o muchas de ellas, en algunos casos es un personaje que aparece en un cuadro y tal cual es como Ujú. exportar el cuadro a la tercera dimensión. Sí. Y en otras ocasiones es más sutil la conexión, o sea, no es que exista ya el personaje, sino que tiene temáticas en común, tal vez el personaje es una variación sobre un tema que ya habíamos visto antes, pero pareciera que siempre con Leonora es un poco como que independientemente de si es escultura, obra literaria, pintura, grabado, es como abrir una compuerta y asomarse siempre al mismo universo. Y ahí están estos personajes, estas ideas, estos temas que ella aborda eh, y que regresan una y otra vez. Por ejemplo, está el tema de los animales y los animales híbridos, animal humano, o dos animales diferentes que se funden en una misma figura. ¿Tú qué encontraste en estas figuras escultóricas en particular? Bueno, como tú lo mencionas, bueno, los seres híbridos, otras toman temas como la maternidad, tal vez, como en la barca de las grullas. Y, y te menciono este tema de la maternidad porque ella fue una gran madre, ¿sí? Con sus hijos. Entonces, es algo que como que sí me checa mucho, ¿no? Al ver esa escultura, perdón. Eh, y bueno, todos los temas que aborda en cuestiones esotéricas, se ve mucho en la cuestión de la escultura. ¿Qué más? Y, y bueno, el surrealismo puro, ¿no? Está presente con la cantante muda, con el abrazo. Bueno, pues realmente te puedo mencionar realmente todas. Ver también cómo llevaron la escultura a cuestión de joyería, que la realizan en pequeñas esculturas en plata con incrustaciones de piedras preciosas y, bueno, y es esa parte, ¿no? De ella, de cómo quiere llevar más allá, ¿no? Su escultura. Ujú. También hay otro tema que aborda Leonora, en particular en la escultura y la colección escultórica que tenemos en el museo, que tiene que ver con la vejez y la muerte. De hecho, la Así es. selección de textos que tenemos en los muros de las diferentes salas tiene que ver una sección con esta temática, porque Leonora empieza a esculpir desde muy joven, pero en realidad lo hace de manera aislada, no sistemáticamente, y es solamente ya en una etapa tardía, cuando ella se dedica más plenamente a la escultura, Sí. ya no pinta, también deja de escribir, se apoya en este trabajo colaborativo que es el de la fundición, donde ella puede ya sea dibujar o modelar hasta un cierto punto las figuras y después pasar la batuta a los fundidores para que ellos completen el proceso. Y en esta etapa precisamente aborda el tema de la vejez como una vejez que puede seguir siendo productiva, que es un tema que aparece también en la trompetilla acústica, Ujú. es decir, el aprecio por las personas de edad avanzada, no como simples depositarios, digamos, de una experiencia acumulada, sino también como personas que pueden seguir aportando y mucho a la sociedad. Sí. Y por otro lado, en la colección escultórica en particular, una reflexión en torno al último pasaje, el pasaje de la muerte. Ujú. ¿Tú cómo viste esto representado en la obra de Leonora? El pasaje de la muerte se ve también en la barca de las grullas, en la barca esa eh, que hace alusión a las barcas egipcias, ¿no? Como un medio de transporte al otro lado, al otro mundo. Sí se ve muy marcado ahí. Y pensando en cómo tú tomas todo esto, toda esta experiencia de convivir con la obra de Leonora, de adentrarte en la biografía,
en la obra pictórica, bueno, pues en toda su producción. Y tú lo transformas en punto de partida también para tu propia producción, que es una especie de diálogo entre Leonora y tú misma. Y como resultado tenemos esta exposición que nos ha gustado mucho, como decía, porque para empezar, la factura es maravillosa en todas las obras y le permite al público como puntos de entrada a una obra que, como mencionábamos, es muy rica. Entonces, te permite otra mirada. Y en ese sentido quería preguntarte primero por la obra pictórica, los óleos que incluyes en esta exposición. ¿Qué nos puedes decir sobre su temática, la técnica que usaste? Bueno, hay una pintura que se llama Conexión, es óleo sobre tela, y ahí quiero abordar en cómo se conecta la mente y las manos de Leonora. Cuando el pensamiento es inconsciente, las manos operan por sí solas. Y inclusive también el gesto de las manos también denotan un poco de desesperación. Y lo hice pensando, ¿no? En su estancia en Santander, en el psiquiátrico, que se ve una desesperación. Pero bueno, finalmente su conexión entre su mente y sus manos es como el predominio, ¿no? En esa pieza. Y como Eh, decías, es muy importante la presencia de las manos en toda la obra escultórica, y con sí. este cuadro tú recuperas precisamente ese tema, ¿no? De las manos, de la expresividad de las manos, porque en muchas de las obras lo que hace la mano es indicarte cómo ver la escultura o qué acción está representando la figura. Y por otro lado, no pones dos manos, una o dos manos, pones tres, Sí, lo cual a mí me llamó la atención en referencia también a la idea que tenía Leonora sobre la identidad, que ella decía es que no somos uno, somos muchos. La persona que eres ayer no es la misma de hoy o la de mañana, no somos una sola voz como unitaria completamente, sino que tenemos diferentes aspectos. sí. Y también, bueno, yo una de mis conclusiones que llegué fue, eh, bueno, a ella no le gustaba ser musa de nadie, pero una conclusión mía es que sus propias manos acabaron siendo sus propias musas. Entonces, una manera también de ver esa pieza. Y cuéntanos sobre los números, porque a menudo los números, el texto y los números en la obra pictórica se pueden usar como un recurso visual, pero en este caso tienen además un sentido. Sí, es la fecha de su nacimiento. Y tienes otro cuadro que se llama Presencia, donde también aparece una fecha, que es la fecha de su muerte. De su muerte, sí. En esta pieza de Presencia, aquí quise hablar de, bueno, de ella ya no está, pero su presencia sigue con nosotros. Aún así, también a ella le consternaba mucho, como ya lo mencionabas, el tema de la muerte. Pero también ella decía, pensaba, que antes de pensar en qué pudiera haber más allá, había que como investigar bien nuestra conciencia, nuestros estados de conciencia, como en los sueños. Entonces ahí aparecen los durmientes eh, y ella aparece dentro de los sueños, de los durmientes, y cómo hace presencia atrapándolos, ¿sí? Este dato lo obtuve de la entrevista que ella tiene con Paul de Angelis, donde ella le platica eso, que claro, que sí viene después una serie de cómo ella explica o quiere ver la muerte,
pero siempre pensando en que hay que conocernos como otros universos de lo que tenemos dentro y de cómo opera nuestra conciencia. Sí, que está esta frase que dice, todos tenemos acceso a otros mundos porque todos soñamos. Porque todos soñamos, sí. Y tienes este otro cuadro que lo usamos como remate visual para la museografía de esta exposición. Se llama Alter Ego y en Ajá, él hablas de el arte mágico de la cocina. Cuéntanos, sí. ¿qué nos puedes decir sobre este cuadro? ¿Con cuál, perdón? Alter Ego, sobre el arte mágico de la cocina. No, el arte mágico de la cocina es el de... Ah, perdón, el arte mágico de la cocina y luego nos vamos al Alter Ego. Ok, entonces, el arte mágico de la cocina, sí. Bueno, esa pieza representa un sitio de empoderamiento femenino que era para Carrington. Era un lugar mágico donde no únicamente se preparaban los alimentos, era también un acceso a otros mundos, era un acceso a la práctica de magia, de alquimia. También era un lugar donde hacía entrevistas, proyectos, recibía en muchas ocasiones a sus invitados, ya que a ella no le gustaba como que la privacidad de su casa, ¿no? Que se le invadieran. Entonces, la cocina era un sitio muy especial para ella. Ahora, en cuestión pictórica, aparece recurrentemente en su obra el tema de la cocina, mujeres cocinando, el caldero, y sí, como lo convierte en que no nada más sea un lugar de quehacer en una casa, ¿no? Lo lleva más allá. Incluso ahí también hacía sus experimentos culinarios también, como Breton los llamaba, ¿no? E incluyes también en este cuadro unos recipientes, uno de ellos dice cadmio, Sí, en referencia a los pigmentos, ¿no? a Los los pigmentos, pigmentos, que sí, también es otra forma de alquimia, al igual que la cocina. así es. Y pasando al cuadro de Alter Ego, aquí usas una historia que es muy recurrente en la obra de Leonora. Por Ujú. un lado, la figura del caballo que se repite porque tiene que ver con su infancia, tiene que ver con Max Ernst y se refleja también en la obra escrita, en cuentos como La Dama Oval. Así es. Sí, bueno, como dices tú, es un símbolo recurrente en su obra. Es un símbolo que a mí en lo personal me gusta mucho, cómo conecta la dama oval también con varias pinturas que aparecen recurrentemente como, eh, perdón, Garden Bedroom, ahí aparece, en Dama Oval, aparece también en su autorretrato, La Posada del Caballo de Alba, y, y cómo ese caballo se va a la obra narrativa de la Dama Oval, donde ahí ya narra cómo Lucrecia se convierte en un caballo. Y es que Leonora decía que ella quien siempre quería ser un caballo, ¿no? Entonces sí se me hace un símbolo importante que apareciera en esta muestra. Tienes otro cuadro que se llama Sesión Espiritista, donde aparece al centro la figura de una persona que probablemente sea a quien están contactando, Así y es. todo alrededor en este círculo están las manos que están manipulando la ouija. Leonora sí practica mucho varios temas relacionados con ocultismo, con el más allá, con buscar qué hay del otro lado, qué hay en el más allá. En esta pieza de sesión espiritista,
hago alusión a un pasaje que su hijo Gabriel escribe en un libro y que narra cuando ella está en una sesión espiritista, creo que en Nueva Orleans. Y bueno, estaban todos ahí reunidos y bueno, llevaron al gran personaje, ¿no? A dirigir la sesión. Y ella le había amarrado con un hilito a la ouija para estarla moviendo. Total, que bueno, se empezaba a mover la ouija y todos estaban, bueno, súper admirados, ¿no? De lo que estaba ocurriendo. Y tengo entendido que creo que se le pasa la mano y mueve de más el hilito. Entonces, esta persona que estaba dirigiendo se da cuenta de eso y se enfurece cuando levanta y ve eso y, bueno, avienta la ouija. Y bueno, de aquí vemos, no sé ella qué tanto interés sí tenía en entrar profundamente a lo que es el ocultismo en sí como la ouija, o era como una investigación de campo para llevar más allá su discurso artístico. Sí, hay un aspecto como muy juguetón, tanto en Sí, Leonora como en Remedios, donde se acercan a diferentes prácticas esotéricas, pero siempre mantienen como este sentido del humor y uno no sabe siempre si es en serio o si va de broma, exacto. pero es este recurrente, ¿no? Entonces, Ujú, por un lado uno dice, bueno, pues claro que es un interés serio porque regresan, aunque tal vez no siempre se la creen completamente, vamos a decir. exacto. Sí, bueno, es lo que ella le comentaba a Paul de Angelis. O sea, más bien él le pregunta a ella, que de todas estas cuestiones que ha estudiado, porque ella estudiaba mucho, ella es una persona muy culta y muy interesada, y curiosa, estudiosa, y ella lo que decía era que más bien lo que más la convenció fue el budismo tibetano, que es lo que más la acercó a sus creencias. Así es. Tienes un segundo grupo de obras en la exposición que consisten en maletas Así y es. pudiéramos decir que son libros de artista, ya que cada una de las maletas contiene una especie de pergamino que se desdobla desde la maleta hasta el piso con diferentes folios, cada uno de ellos con una imagen o un texto o una combinación de imagen y texto. Y cada una de las maletas parece tener también una temática separada. Una de ellas está relacionada a un cuento tuyo que se llama El Regalo. ¿Qué nos Así puedes es. contar sobre esta maleta? Pues mira, ese cuento del regalo, eh, en este tiempo que tuve para investigar a Leonora y se atraviesa la pandemia, y al estar también leyendo mucho de su narrativa y también de otros autores en un club de lectura del museo precisamente, me entra la inquietud de también escribir un libro como pieza para la exposición. Y ya con todo esto de tanta surrealismo y fantasía, comienzo a escribir un cuento. Un cuento para acercarme más a ella en cuanto a la conexión de mente y manos, cómo operaba. O sea, yo también lo quería vivir. Así que, bueno, el cuento está construido con extractos del cuento del regalo y bueno, hay algunas otras más cuestiones plásticas, ¿no? Transfers y algo de pintura y collage, creo. Y, y bueno, realmente era eso, ¿no? El acercarme lo más posible a ella. Y la otra cuestión con las maletas, hay unas que tienen el pergamino desdoblado de tal forma que uno puede ver Así es. los diferentes pliegos o folios que la forman, y hay otras que no, que tienen más bien una serie de objetos en su interior, pero están abiertas para que uno pueda ver el contenido. Pero lo que todas tienen en común, pues es que son maletas, y el viaje o el desplazamiento físico de Leonora es un factor muy importante en su vida.
siendo alguien que nació en Inglaterra, pero terminó su vida en México, estuvo en Francia, en Estados Unidos, en diferentes partes de Europa, su estancia en Santander. Eh, y esto es algo que también en tu caso lo puedes identificar a una historia familiar. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, bueno, las manos de Leonora están presentes en las maletas, ¿no? O sea, al agarrarlas conceptualmente ahí están las manos. Y sí, sí puse algunas cuestiones familiares en estas maletas, eh, retratos de mi familia, muy, muy antiguos, pero también todas tienen un acercamiento, ¿no? A ella. Hay una que aparece que está llena de rosas y uno de los tantos simbolismos de la rosa es que es un secreto. Entonces, haciendo alusión que Carrington también trajo consigo sus secretos. En otra aparecen que trae cuestiones de cocina, cartas, fotografías, documentos y bueno, ¿qué necesitas cuando te vas a mudar, ¿no? La serie se llama La Mudanza, entonces tienes que llevar contigo todas esas cosas importantes, ¿no? Para ti. Y en su caso, más o menos era lo que Leonora, quiero pensar que se trajo consigo, ¿no? También en las maletas que se desdoblan, hay una que hace alusión a la narrativa. Entonces, ahí también vemos que también ella se trajo sus cuentos, sus escritos, y cómo también empieza, por ejemplo, con Memorias de Abajo, que es, tengo entendido que se escribe en Nueva York o empiezas a relatar en Nueva York. Y bueno, pues ella lleva consigo también lo que serían sus recuerdos, sus vivencias, y todo eso está como acomodado en las maletas y también haciendo un acercamiento conmigo, con cuestiones familiares o como en el caso de la maleta donde está el cuento El Regalo, ¿sí? Que es un cuento mío que lo presento ahí. Finalmente, la exposición también incluye una serie de monotipos que están enfocados a las manos y algo muy interesante es que los gestos de las manos están tomados de diferentes cuadros. ¿Qué nos Así puedes es. platicar sobre los monotipos? Bueno, sí, es una serie de 10 monotipos intervenidos y mi intención para hacer esta serie es de acercar al público a la obra pictórica de Leonora. Sí, hice una selección de 10 piezas de ella, piezas que me llamaron la atención, piezas que se ligan, unas que se ligan a su obra pictórica con la obra narrativa o piezas que se me hacen muy bellas, muy sutiles, o por su contenido también de la importancia de las manos, ¿no? Que muchas veces las manos hablan por sí solas y te pueden narrar qué está ocurriendo en la pieza. Bueno, bueno, hice mi selección de piezas y a una modelo tomé fotos de sus manos. Es una modelo que tiene unas manos muy, muy grandes, muy alargadas, tratando de acercarme también a la cuestión de escultura de Leonora, ese predominio visual, ¿no? De sus esculturas. Y bueno, tomé las fotos a las manos de esta modelo con los gestos que aparecen en las pinturas de ella. Llevé a cabo los monotipos con diversas eh, técnicas como el dibujo, el transfer, el collage, y me puse a estudiar, investigar cada obra de ella.
Así que saqué un análisis de cada obra, de esas 10 obras. Le hice su análisis, está en español, está en inglés también para acercarme aún más a ella, por ser inglesa, y también, pues, para los visitantes extranjeros que estén interesados en su obra. Y en cada uno de estos, como decías, aparece una o dos manos en un gesto en particular, que es el mismo que aparece en la obra pictórica de la cual tomaste la mano, Así es, y hay otros elementos que aparecen en texto. Entonces, por ejemplo, en el autorretrato, eh, Leonora con su mano derecha está apuntando hacia uno de sus alter egos, que es la hiena. así En es, tu monotipo, relacionado a esta obra, aparece la mano, pero no aparece la hiena, sino que aparece simplemente la palabra hiena. Y por otro lado, la obra tiene otra capa, o vamos a decir, otro elemento, que es un texto que aparece abajo, y además de eso, a través del QR, todavía tiene otra lectura, que es el análisis que tú haces de la obra original de Leonora. Bueno, te quería preguntar sobre la simbología del huevo también, porque hay uno de los monotipos está derivado de la giganta, y tenemos este gesto de dos manos que están sosteniendo un huevo. En el caso de tu monotipo, el huevo está desplazado del lugar, no está entre las dos manos exactamente. así es. Pero te quería preguntar un poquito sobre, bueno, tal vez por qué haces eso con el monotipo, que no sé si tengo una explicación como tal, pero sobre la simbología del huevo, que es muy recurrente también en la obra de Leonora. Bueno, el huevo simboliza el inicio de la creación, la nueva vida que está por comenzar. Y sí, es un símbolo que aparece recurrentemente en su obra. Ahora, está desplazado pues por cuestión estética. Me gusta jugar, mover los elementos, y cuando me gusta algo, pues lo Sí, dejo así. y este elemento del juego es importante, ¿no? Por lo que decíamos, de que también el humor es importante en la obra de Leonora, pero además porque en el caso de tu obra, ya sea desplazando el huevo o colocando un texto en vez del objeto, Ujú. abres la puerta a la imaginación de quien está viendo el cuadro. Entonces se crea ahí un espacio de oportunidad, digamos, tanto para quien conoce la obra original de Leonora en la que está inspirado el monotipo, pero también para quien no, el hecho de ver ahí escrito llena, pues ya cada quien se imaginará su llena, ¿no? Se imaginará Así es. eh, qué hay en el vacío entre las manos en el caso del huevo. Entonces creo que eso también pues le abre otras vertientes, otras perspectivas a la obra. Pues muchas gracias, Constance, por esta pues larga discusión acerca de la exposición. La verdad es que me parece muy interesante el resultado y ha tenido una muy buena respuesta también por parte del público. Ha sido una de las exposiciones favoritas del mismo equipo del museo y quisiera ahora abrir la oportunidad a preguntas y respuestas del público. Así es. Gracias. La primera pregunta es, ¿cuál es tu pieza escultórica favorita? Mi pieza escultórica favorita, el palmista. Sí, definitivamente. Que hace alusión a la lectura de las manos y cómo se abre la cresta del pájaro como una sombrilla. Ay, se me hace muy bello eso. También me gusta muchísimo la barca de las grullas, ¿no? Lo que representa la cuestión maternal y también el símbolo de la barca como un vehículo hacia otro mundo. La segunda pregunta que recibimos es, si tuvieras la oportunidad de trabajar con alguna obra literaria de Leonora, ¿con cuál te gustaría hacerlo? Si pudiera trabajar con una pieza, sería con la Dama Oval. Sí, me gusta mucho desde cómo empieza a narrar, cómo es la casa de la Dama Oval, que todo es oval,
y lo que ocurre en el cuento, ¿no? Los personajes, la relación que tiene con su padre, con su caballito tártaro, y creo que con esa sí, me gustaría mucho trabajar, aunque realmente Carrington deja un legado muy importante, que con cada una de sus obras, ya sea literaria o pictórica o escultórica, cualquier artista visual o escritor puede sacar de ahí un trabajo bien importante. Yo sí siento que incluso de sus propios símbolos, como en mi caso utilicé las manos como un símbolo para llevar a cabo un trabajo, hay mucho ahora sí que hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? En la obra de Leonora. La siguiente pregunta es, ¿quién es el espíritu con el que se comunican en tu cuadro Sesión Espiritista? Ese espíritu podría ser Leonora, eh, vuelta a renacer, o pudiera ser otra persona. Eso es algo que se lo dejo al público para que lo interpreten. Aunque ahí hay un juego de palabras donde se hace una pregunta. ¿Eres tú? ¿Are you? Hay una respuesta que dice que sí y vuelven a preguntar, ¿en verdad? Bueno, están en idioma inglés, pero muy entendible y es algo que se deja en el público, ¿no? No quise hacer una Leonora tal como es ella, pero sí realmente es una persona que tiene las características de ella. Para ti, ¿qué significado tienen la hiena y el caballo blanco? Bueno, los dos son criaturas, son seres vivos y que merecen ser amados y respetados. A la hiena se le tiene en muy mala estima porque es fea o porque es feroz, pero es un animalito que tiene los mismos derechos que cualquier otro. Así que es un ser respetable para mí. El caballo blanco, pues sí, es un animal muy bello, es muy hermoso. Un significado de ver al caballo después de haber estudiado a Leonora, pues es el de la libertad. Y, y es una belleza absoluta, ¿no? De animal bueno, que obviamente también tiene todo mi respeto. Y en el caso de Leonora, además ella lo asocia a una libertad particularmente salvaje, digamos, pues asociada a esta idea de que de niña sentía que los niños podían jugar afuera, pero las niñas no, y eso no le gustaba. Ella quisiera ser como, pues sí, como el caballo que puede estar libre, salvaje y también con una connotación sexual, porque en varios de los cuadros también hay una parte sexual de los caballos, y que es algo que ella mantiene como bueno, la figura del caballo a ella le sirve como un alter ego, que incluso va a hacer juego con el alter ego de Max Ernst cuando son pareja, que él es el ave superior, y, y pues de ese modo para ella, digamos, es algo que continúa desde su niñez hasta su juventud y ya más adelante tal vez va soltando un poquito el tema, pero es muy importante para ella esta figura del caballo. Sí, así es. Y por último, esta pregunta, ¿qué otros símbolos, aparte de las manos, son recurrentes en la obra de Leonora? Bueno, Leonora tiene una simbología vastísima en su obra. Eh, bueno, los símbolos celtas aparecen recurrentemente, la cocina, la mesa. Por ejemplo, la mesa es un símbolo muy especial que también es un símbolo que he pensado en que pudiera trabajar, ¿no? Acerca de la mesa. Bueno, el caballo,
la diosa blanca. La diosa blanca es un símbolo muy, muy recurrente en su obra. Muchas gracias, Constance, por acompañarnos en esta charla. Ha sido una delicia platicar contigo acerca de la exposición. Para los que no la pudieron ver, tenemos el texto Flight disponible en el sitio web y también en la sección de archivo podrán encontrar imágenes de la obra de la artista expositora Constance Jones y en particular de esta exposición. Los invitamos a que nos sigan acompañando en el cuarto Encuentro Internacional de Estudios Surrealistas. Muchísimas gracias, Constance. Muchas gracias a ustedes y a todos los que están interesados en la obra de Carrington. Muchas Saludos. gracias al público que nos acompaña y seguimos aquí en el cuarto Encuentro Internacional de Estudios Surrealistas.